Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oes Careño y hoy estamos aquí en su programa Una Plática Contigo, por medio de su canal XHCO Comunica TV y Sintoniza Sin Fronteras. Estamos transmitiendo por medio de Facebook y YouTube. El día de hoy traigo a una amiga que conozco desde hace ya bastantes años. Su nombre es Rosy García. Hola, ¿qué Hola, tal, hola. Rosy? Buenas Estoy tardes. muy contenta de que el día de hoy estés aquí con nosotros. Ella es maestra de teatro para niños y es artista escénica. Así que viene a darnos pues una plática aquí muy bonita. Tiene unos temas muy bonitos, así que espero lo disfruten tanto como yo. Y cuéntanos, Rosy, ¿hace cuánto que das clases para niños? Bueno, pues yo creo que comencé hace como unos 6 años, 6, 7 años más o menos, como por proyectos, en escuelitas, etcétera. Pero apenas hace un año fue que comencé como por mi propia cuenta a dar mis clases de teatro sin esperar como que alguien me contrate Claro. o encontrar un espacio, ¿no? Ahora es por mi propia cuenta. ¿Tiene algún nombre ahorita el proyecto que tienes donde estás llevando las clases a cabo? Sí, se llama Semillas en Movimiento. Ok, perfecto. Y anteriormente a esto tú tienes una obra de teatro, ¿no es así? Sí, así es. ¿Cómo es que se llama? Se llama Creciendo Pa'l Sol, historia de una lechuga. ¿Y de qué nos cuenta la historia? Bueno, la temática es sobre teatro ecológico, Ujú. específicamente para niños. Bueno, es público familiar, pero va como direccionada al público infantil. Y pues habla, como lo dice el título, ¿no? Es la historia de una semilla que locamente y desesperadamente quiere crecer para el sol. Como todos, ¿no? Como todos, exactamente, es una analogía de, pues, de las personas. O sea, porque las plantas tienen un proceso de crecimiento y quieren llegar como lo más alto que puedan, ¿no? Para poder llegar a ser flor y que el ciclo continúe. Bueno, eso es lo que mamá Flor le dijo a esta semilla de lechuga. Y creo yo que a las personas nos pasa un poco o un mucho lo mismo Claro. y a veces estamos como tan ansiosos y tan desesperados por crecer o ser adultos o llegar a ser alguien que a veces se nos olvida un poco el proceso, ¿no? Ujú. Entonces es como crear esa empatía entre la naturaleza, la ecología, el medio ambiente y también hacia uno mismo y hacia los otros, porque, bueno, el proyecto se llama Semillas en Movimiento porque creo yo que así como las semillas de las plantas y de los árboles están en constante movimiento para crecer, pues las personas también todo el Claro. tiempo lo estamos, somos pues naturaleza, ¿no? Ujú. Sí, así es. Ahora sí que estamos en crecimiento constante. Exacto. ¿Y de qué edades más o menos son los niños que tienes en tus clases? Desde los 2 años hasta, por ahora, desde los 2 años hasta los 9. Ok. Y O sea, bueno, son divididos obviamente, ujú. de 2 a 6 es como el primer grupo, bueno, la primera etapa. Y ya de ahí, de 6 a 9 años, que son los más grandecitos, serían Los que las es. edades. Ok. ¿Y qué es lo que les enseñas más o menos en estas clases? Pues el objetivo, bueno, son clases de teatro para niños, que va más allá del teatro o de querer enseñarles a actuar o que sean artistas o que se dediquen al teatro. Bueno, son tan solo Ujú. unos niños, incluso algunos niños de 2 años, ¿no? Para mí mi objetivo principal es que desarrollen ciertas habilidades que te da el teatro. Yo estudié teatro y siento que eso me ha ayudado mucho como a tener más seguridad de mí misma, a saber expresarme, a saber cómo canalizar, bueno, primero reconocer mis emociones Ujú. y después aprender cómo a gestionarlas y a canalizarlas. Digo, es todo un camino, ¿no? Es Claro. bastante complejo, no porque lo haya estudiado significa que ya está resuelto, es un trabajo Sí. constante, pero el teatro te pone como en distintas situaciones para que puedas desarrollar esas habilidades. También se trabaja mucho en equipo y eso es algo que me gusta mucho Ujú. del teatro y el compartir, ¿no? O sea, que los niños sepan como los diferentes tipos de convivencia social, que sepan sobre valores, que sepan sobre, que se hagan como conscientes
de uno mismo, de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, pero también que se hagan conscientes del otro, de que sepan que es tan importante lo que uno siente como lo que el otro siente y piensa, que todo en el teatro y en la vida, o sea, las ideas son válidas, todas las ideas, todos pensamos diferente, algunos quizá demasiado radical o muy distinto a lo normal, pero bueno, siempre es respetable, ¿no? Porque Y pues todo se vale, ¿no? claro, cada cabeza es un mundo y, y con los niños pues también me gusta mucho como abordarlos desde el respeto, desde la libertad, desde que no por el hecho de que son pequeños sepan menos que nosotros o Ujú, sean claro. inferiores, por supuesto que no, son exactamente lo mismo, solo que pues han tenido experiencias mucho más, bueno, menos experiencias Ujú. que los adultos, ¿no? Pero pues eso no les quita absolutamente nada, porque por otro lado vienen como con mayor sensibilidad, con menos... Vienen limpiecitos, pues. Claro, sí. Entonces podemos jugar con ellos de una manera más inocente y ellos les dices, vamos a irnos al espacio y ya están en el espacio, y vamos a irnos al fondo del mar y ya están en el fondo del mar. Entonces, para ellos todo es posible. Entonces, más o menos por ahí va la idea de las clases de teatro, como desarrollar habilidades en ellos Ujú. que les ayuden a su día a día, a tomar mejores decisiones, a expresarse de una manera más confiada, a centrarse, a que sepan que ellos pueden elegir por sí mismos. Claro, es que, como te comentaba el otro día, porque nosotras ya hemos platicado antes, eh, creo que les genera como más confianza, ¿no? Sobre todo el pararse, como te dije, el simple hecho de pararte enfrente de un escenario y estar enfrente de tantas personas que sabes que te están viendo. O sea, con eso ya te genera confianza, facilidad para hablar. O sea, creo que sí tiene muchos pros y sobre todo en niños tan chiquitos que pues necesitan un constante aprendizaje y un constante enseñarles lo que justo tú les estás enseñando aquí, que es la libertad de expresión, el cómo conectar su cuerpo con sus emociones, conectarse. Yo creo que eso en sí a todo el mundo lo tiene que aprender, pero si lo aprenden desde tan chiquitos, pues qué mejor, ¿no? Claro, sí, ¿Y sí, cómo sí. es que nació este proyecto? Bueno, pues nace a partir de un diplomado en Pedagogía de las Artes que Ujú. tomé en Secut hace, si no me equivoco, fue en 2016, o sea, hace 5 años. Este, y esto porque, bueno, yo estudié la licenciatura en teatro en la UABC, Ok. Universidad Autónoma de Baja California, queriendo ser actriz, ¿no? Como casi la mayoría de todos los que yo conozco entran con esa aspiración. Y sigue siendo un objetivo y lo sigo practicando y lo sigo llevando a cabo, pero en el camino me encuentro con que la docencia y la pedagogía también me gusta y específicamente con los niños es con quienes más me como, o al Como menos ahora, conectado. Ujú. enfocado, sí. También me gusta el público adulto y también lo he hecho, y quiero retomarlo, pero en este momento son los niños. Y bueno, la idea es, ok, quiero hacer teatro para niños. Bueno, no quiero hacer teatro para niños, más bien, bueno, sí está la obra de Creciendo para el Sol, la historia en la Ujú. lechuga, pero más allá de eso, ofrecer clases de teatro para niños. Pero, pues, que hay mucha gente que ofrece clases de teatro, ¿no? A lo mejor no tantos son los que ofrecen teatro para niños, pero sí que lo hay. Entonces quise encontrar como mi forma y qué es lo que quiero yo transmitir aparte de enseñarles teatro. Ujú. Y bueno, tiene un rato ya que intento, me gusta relacionarme mucho con la naturaleza, con el medio ambiente. Tengo ahí un poquito de noción respecto a huertos, a crecer tus plantas. Tú tienes un huerto en casa, ¿verdad? Así es, bueno, sí, un Sí. pequeño huerto ahí en casa. ¿Y cómo es que surgió la idea de ponerlo, de que dijiste, ah, quiero hacer mi huerto en casa? Porque al menos yo lo he escuchado mucho, pero no me he animado. Entonces, ¿tú cómo investigaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Pues casi a la par que este diplomado, me parece que fue al mismo tiempo, tomé junto con mi pareja un taller de huertos con Okay. con unos amigos
muy, 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 muy buenos para eso, Ujú. increíbles personas. Y ellos poco a poco nos fueron transmitiendo como su conocimiento y bueno, son huertos urbanos, ¿no? Ellos te transmiten que realmente no necesitas un gran espacio para cultivar, a veces en en tu propia casa, incluso en un departamento, siempre y cuando sepas como que si, si la planta necesita sol, si necesita sombra, cada cuánto regarlo, Las etcétera, ¿no? necesidades que tiene, ¿no? Ajá, y entonces a partir de ahí empezamos en casa, poco a poco, empezar a sembrar, a germinar semillas, y cuando empezábamos a ver que empezaban a germinar y a crecer, pues es como una emoción así de, wow, o sea, parece magia, ¿no? Claro. Nos empieza a llamar mucho la atención, empezamos como a cada vez intentarlo un poco más. En ese momento vivía en un departamento sin ningún pedazo de tierra, eran puras plantitas, macetas. Y ahora ya tengo la oportunidad de en casa tener un jardín con tierra. em, ¿Y cómo empezamos ahí? No me acuerdo qué fue lo primero que empezamos a sembrar, pero cuando llegamos habían ya tomates como de otra Mm. persona que vivía ahí. Se quedaron semillas de tomates por ahí regadas en la tierra y empezó a crecer muchísimo, así, pero mucho de que tuvimos que arrancar y quitar porque era tanto. Y qué Y rico, ¿no? Tener tu, o sea, tenerlos así fresquecitos. sí, de hecho estuvo muy padre porque fue cuando empezó la cosecha de los tomates que no nos la acabábamos. O sea, eran para nosotros, pero teníamos que regalar y regalar y regalar y unos se echaban a perder porque era muchísimo. Fue justo cuando empecé con las clases el año pasado y los niños empezaban a cosechar y entonces ellos agarraban sus tomatitos, se los llevaban. Y es que además así también están aprendiendo como a tener cierta conexión con el ver cómo crecen, el ver cómo Claro. llegan a su mesa, los cuidados que lleva. Entonces me imagino que les sirve mucho más todavía a los niños, Sí, ¿no? tener un huerto en casa y ahí, bueno, yo doy mis clases por ahora en casa. La idea es pues expandirnos y hacer crecer esto, Ujú. pero también ha sido un plus tener, y lo agradezco mucho, como tener ese jardín, tener el contacto con la naturaleza, tener árboles, tener plantas y sobre todo pues comestibles, ¿no? Ha habido tomates, apio, cilantro, papaya, kale, romero, albahaca, lavanda, o Ujú. sea, han habido como diferentes cosas, ¿no? Y eso lo han podido ver los niños y a veces les digo como, vengan, vamos a hacer un paseo en el huerto. Y empezamos a tocar las plantas y hablar de las plantas y miren, y ellos van viendo, ¿no? O sea, van viendo como el crecimiento real, porque ahí está físicamente el huerto, no nada más les estoy hablando de eso, sino que lo pueden Ujú. ver cómo va creciendo y todo el tiempo trato de reiterarles que así como las plantas crecen, nosotros constantemente lo estamos haciendo, solo que quizá no se nota o bueno, es un crecimiento un poco más lento. Bueno, depende de la planta, ¿verdad? Hay árboles que son Sí. gigantescos y tardan años, muchos en crecer, pero sí está muy padre como tener pues ese espacio ahí para ellos Ujú. y que puedan verlo. Entonces, pues más o menos así surge Semillas en Movimiento a partir de esta necesidad De querer conectarlos con... con el teatro, pero no solo con el teatro, sino con la naturaleza, con ellos mismos, como hacerlos ver que ellos son parte esencial, que somos parte esencial de la naturaleza, del todo, como aprender a respetarnos, a cuidarnos y a cuidar y respetar pues al medio ambiente, ¿no? Porque O sea, todo. nos da todo Ujú. exactamente. Y tú te fuiste de viaje, ¿no? Y fue así como descubriste más o menos que querías, me habías dicho algo así, que habías, ¿a dónde fue que fuiste? ¿Oaxaca? Sí, justo cuando termina este diplomado, bueno, la obra de teatro nace a partir del diplomado junto con otro compañero y con otra agrupación en la que también estoy, que se llama La Muralla Teatro. Y la idea de este proyecto es crear un monólogo para mí, porque yo tenía este plan de irme de viaje a Oaxaca. Ah, yo nunca había ido, pero me encantaba y ya tenía como tiempo como llamándome y presentándome ciertas cosas o llegando personas a mi vida que son de Oaxaca o que han vivido en Oaxaca o que Oaxaca esto. Ujú. Y yo tenía mucho esa necesidad de estar en un lugar verde totalmente. O sea, yo siento que, bueno,
Sí, no. Iba a decir, yo siento que Dios se equivocó al ponerme a mí en Tijuana, pues en un lugar tan desértico comparado con otros lugares Ajá. del estado, ¿no? Yo creo que somos de los más desérticos o con una vegetación muy distinta. Pero por otro lado, seguramente no se equivocó, me hizo esto pues para tener que moverme, ¿no? Para no Claro. quedarme en mi zona de confort, para atreverme, viajar, ir a otros espacios y eso también es algo que me gusta mucho. Y esa fue mi principal razón por la que quería irme a Oaxaca. Quiero estar en la naturaleza, quiero estar en la playa, quiero estar en contacto total y alejarme de la ciudad, de irme a vivir otra cosa, otra realidad, ¿no? Ujú. Eh, entonces, mi amigo me ayuda a montar esta obra de teatro y... Estando allá. No, acá, Ujú. antes de irme, de hecho se estrena y como a las 2 semanas yo me voy. Ok. Apenas se estrenó, se dieron creo que 3 funciones y me fui con mi producción y con todo y pensando en que pues por allá en Oaxaca encontraré algún lugar en donde presentarla. Y sí, sí pasó. Pude presentarme en Ciudad de México y en Oaxaca y en Veracruz. Y, y estando allá, pues sí, encontré eso que buscaba, como ese contacto real con la naturaleza, con personas mucho más sensibles y conscientes de ella, con formas de vida muy distintas, con alimentaciones distintas. Y los niños también me encantó ver, pues cómo los niños viven. Bueno, yo vivía en un pueblito en la costa oaxaqueña, hermoso, Mazunte se llama. Y de verdad es tan distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en la ciudad. Yo gran parte de la semana vivía descalza, caminando así, me iba a mi trabajo, todo estaba muy cerquita y los niños sabían mucho más que yo de la naturaleza, los niños me hablaban de animales, los niños me decían, no tengas miedo, eso no pica, o sí pica pero no es venenoso, Porque mira, esto tienen es... constante contacto, ¿no? Claro, entonces eso pues me gustó mucho. Pude dar clases también allá de teatro para niños, además de que se presentó la obra un par de veces y, y me encantaba estar pues allá rodeada de todo eso. Entonces regreso a Tijuana, estuve allá más o menos un año. Regreso a Tijuana pues queriendo como poner un poco en práctica todo eso que vivía allá, como tratar de no olvidarlo. Porque a Claro. veces también las ciudades va tan rápido que pues te atrapa y otra vez de nuevo ya estás encarrilado en esa Ujú. prisa y en el capitalismo y en el consumo y en todo rápido, 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 rápido. Y Vamos a ir unos momentos a unos pequeños cortes comerciales y vamos a regresar. Tenemos todavía un buen rato, así que no se vayan, por favor. Y ahorita regresamos. Tu voz quiere ser escuchada. Inscríbete al único diplomado en locución radiofónica en el noroeste del país. Conoce el fascinante mundo de la radio y la expresión oral. Radio Media. Informes 652-3982 y 664-142-8262. Búscanos en Facebook como Radio Media Escuela de Locución. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy su amigo Luis Alfonso y los espero este y todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la noche en la costa este, en tu programa Celebrity News, donde tengo las mejores bombas de la farándula, el espectáculo y mucho entretenimiento. Ya lo sabes, por la señal de XHCO y en sus diferentes redes sociales. Así es, Celebrity News, todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la noche en la costa oeste por la señal de XHCO Comunica TV. ¡Nos vemos! Hola amigos, mi nombre es Ventura John y estoy aquí para invitarte a que veas mi programa Amigos de Ventura. Todos los sábados de 4 a 5 vamos a iniciar este próximo sábado 24 de julio. Sintonízanos aquí en tu canal XHCO Comunica TV. Te espero. Hola, ¿qué tal, querido público? Los saludos sus amigos Leobardo Alisa. Y Jessica. y te damos la bienvenida a este programa, tu programa 3 con todo.
Un programa donde platicaremos de todo de acuerdo a nuestra perspectiva de género y generación diferente. Aquí platicaremos sobre la noticia de la semana, cuestiones informativas, consejos para ser feliz y para mejorar tu vida. Y el cual se transmitirá a partir del próximo sábado 31 de julio de 2 a 3 de la tarde. Aquí en tu canal XHCO Comunica TV. Los esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Zoe Escareño y estoy aquí para invitarte a tu programa Una Plática Contigo, por tu canal XHCO Comunica TV. A partir de este 6 de agosto, de 7 a 8 de la noche, sintonízanos por Facebook o YouTube y ven a pasar una tarde agradable conmigo, lleno de entrevistas a expertos y amigos dirigidos hacia la mujer empoderada, desde tips de belleza, emprendimiento y maternidad y todo tipo de temas para ayudarte en este camino a ser tu mejor versión. Así que no lo olvides, todos los viernes con contenido hecho para ti. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Adriana Milanés y Daniel de la Torre. y los invitamos al programa Tocadiscos a través de... Ahora por la señal de XHCO Comunica TV a través de YouTube y Facebook. Todos los viernes a partir de este próximo 9 de julio de 6 a 7. Revivamos la nostalgia musical. Es viernes, hoy toca. Hola, ¿qué tal amigos de tu canal XHCO Comunica TV? Nosotros somos Carito Y Alisa, y estamos abriendo las puertas a tu programa exclusivo Expresión Urbana, para que nos acompañes los sábados de 1 a 2 de la tarde. donde tocaremos temas de la actualidad, donde podrás expresar tus experiencias. Y contarás con la información de tu relevancia, que estamos seguros será de tu inquietud. Recuerda que cada sábado tienes una cita con nosotras en tu espacio. Así que permítenos llegar hasta tu hogar y déjanos ser parte de tu vida. Así que quédate con nosotras, donde siempre serás bienvenido en tu programa exclusivo Expresión Urbana. Solo a través de tu canal XHCO Comunica TV. No te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de nuevo y muchas gracias por las compartidas, por los saludos y por todas las vistas. Ahora sí que estoy muy agradecida por todo el apoyo y seguimos aquí con mi amiga Rosy en esta plática tan interesante. Así que, ¿en qué nos quedamos, Rosy? Sígueme contando de tu viaje. ¿Cómo fue que, bueno, estando allá, hiciste la obra, ¿no? Sí, pues fue pues es un lugar muy pequeño, o sea, ahora sí que yo no creí que pudiera hacer teatro o dar clases estando allá. Y todo el mundo nos decía, "Ay, pero ¿y qué van a hacer allá? ¿De qué van a vivir? ¿Pero y qué van...?" O sea, y siempre contestábamos, pues, como si allá la gente no hiciera, o sea, en el lugar en donde estés, si no te mueves, por supuesto que no va a suceder nada, pero si te mueves y vas abierto y con disposición y con ganas, pues van a empezar a suceder las cosas. Y una pregunta, ¿tú tuviste apoyo de tu entorno al decidir esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo quiero dedicarme? sí, bueno, me imagino te refieres como a mi familia. Ajá, tus papás, tu familia, pues la gente que te rodea, que te quiere, porque muchas veces muchas mujeres se detienen o también hombres se detienen en no hacer, no sé, como a lo que se quieren dedicar, Sí. a lo que quieren hacer, porque no reciben ese apoyo o porque les dicen, ah, de esto no vas a vivir o esto no te va a dejar. Entonces, ¿tú recibiste ese apoyo que necesitabas? Sí, yo siempre he recibido el apoyo de mi familia, específicamente de mis padres. Obviamente sí les preocupaba y sí sutilmente me decían como, ¿no quieres estudiar otra cosa? O mira, mi mamá se moría porque yo fuera pediatra. Eso sí, siempre me han gustado los niños. Desde muy pequeña y desde como los 14 años cuidaba a los hijos de las amigas de mi mamá y siempre he tenido como muy buena relación con ellos. Entonces mi mamá decía, ay, pues pues si te gustan los niños, a lo mejor puedes ser pediatra. En algún punto yo pensé que iba a ser maestra, porque también me gustaba mucho jugar a la maestra, pero ya luego fui llegando al teatro, y de hecho mi papá fue el primer culpable, porque a los 14 años fue que empecé, y yo estaba aburrida en unas vacaciones, y le dije que quería hacer algo,
Y me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues, no sé, estoy entre clases de inglés o teatro. Nada que ver. Pero esas eran como mis inquietudes. Y de repente un día mi papá llega y me dice, ya estás inscrita en el taller de Casa de Cultura, está el día, a tal hora y no sé qué, y ni siquiera me había preguntado, solamente me escuchó y me apoyó, ¿no? Eso sí, siempre me mantuvieron en actividades. Desde los 7 años fui a los Scouts y estuve bastantes años, bueno, justo hasta los 14, y justo me salí porque empecé con el teatro. Pero siempre me tuvieron en actividades, siempre, o sea, mis amigos, bueno, mi amiga de siempre, mi vecinita, a veces se enojaba porque siempre estaba ocupada Ay, perdón. en, Me estaba ahogando. en actividades. Y entonces mi papá es el que me involucra en el teatro. Obviamente él no pensaba que yo iba a dedicarme a esto, ¿no? Él decía, bueno, mi hija está aburrida, quiere entretenerse, vamos a llevarla a unas clases de teatro en Casa de Cultura. De hecho, yo me acuerdo, porque conozco a tu familia, que ellos siempre fueron como muy culturales, ¿no? Porque yo me acuerdo, tu hermano, él iba en Altamira a clases de música, si no Ajá. me equivoco. Creo que sí era música, ¿no? Sí, llegó a ir. Paquito. Brandon. Brandon no me acuerdo si estudió en Casa de Cultura. Sí, creo que sí. Ujú. Pero Entonces, sí, como que siempre los trataron como de... siempre nos han tenido en actividades. Me llevaban a campamentos de verano, a clases de ballet, a clases de natación. Sí, siempre estuve como en actividades constantes, ¿no? Y eso pues sí se los agradezco un montón porque a partir de ahí me doy cuenta de que de todas las mil cosas que puedo hacer que llaman mi atención, ¿no? Y mantenerme activa. Em, y bueno, sí, ya cuando se acerca el momento real de, bueno, entro a este taller de en Casa de Cultura, me apoyan, están ahí como todo el tiempo y luego me ofrecen entrar a una compañía de teatro, un grupo de teatro ahí mismo en Casa de Cultura, de teatro musical. Acepto y ahí es en donde empieza realmente como mi formación. Y ahí es donde decido que quiero estudiar teatro. Y yo en un principio quería irme a la Ciudad de México, según yo pensaba que quería estar allá, porque aparte allá tengo familia y etcétera. Mi mamá obviamente no le encantaba la idea, yo no estaba tan segura, tenía esa inquietud y al final me convencieron de hacer examen aquí en UABC y Ok. por si acaso no quedaba allá. Al final me quedé, ya no fui a hacer examen a Ciudad de México. Y a pesar de que mi mamá sí estaba preocupada y mi papá también, yo siempre fui como creo que siempre he sido como, pues como fuerte en ese sentido Como de pedir decidida. lo que necesito, de decidir, no es que no me importa lo que piense mi familia o lo que quieran para mí, pero bueno, es mi vida, ¿no? Y yo decido. Y, y ellos entendieron, han ido entendiendo y se dieron cuenta de que pues esa era mi vida, esa era mi pasión y no me iban a hacer cambiar de opinión. Y yo siempre le digo a mi papá, tú nos hiciste así, o sea, es tu culpa. A lo Como mejor determinados, no ¿no? esperabas que nos saliéramos por la tangente, porque Claro. todos nuestros hermanos bueno, salvo uno, él sí estudió ingeniería Ajá. y digamos todo más así, como por la norma, se podría decir. Y los demás, uno es músico, pues Ujú. conoces, otro empezó con música, ahora es cocinero y bueno, yo me dediqué también a las artes y a la docencia. Y, y ahí han estado mis papás todo el tiempo en primera fila, llevándome, dándome raites, llevándome de aquí para acá, ayudándome, lo que sea. O sea, de verdad siempre han estado ahí y sí valoro un montón eso porque ya cuando entré a la universidad escuchaba tantas historias de chicos que entraban sin el apoyo de sus papás, algunos a escondidas, algunos peleados con su familia, Ujú. otros se vinieron, no sé, de Mexicali o de algunos otros estados, solos, sin apoyo económico, o sea, como si vas a estudiar teatro, pues entonces dejas de ser mi hijo o mi hija, ¿no? Y yo sí decía, wow, o sea, ok, gracias que tengo a mi familia, que si bien no me Claro. entienden por completo, jamás han dejado de apoyarme y ya en este momento de mi vida sé que decisión que tome, por más que ellos no estén de acuerdo, Te van a me van a apoyar. apoyar. Siempre y cuando a lo mejor ya sea como me vean en peligro o algo así, ¿no? Pero incluso en el peligro han visto pues que yo voy a ir tras eso, ¿no? Cuando me Ajá. decían, pero es que, ¿qué vas a hacer en Oaxaca? Pues lo mismo que hago aquí, buscar oportunidades.
Y Y desde el además principio... eso, ¿no? Que estás en constante movimiento, que es algo que, ¿te acuerdas que me dijiste como, claro, pues si estudias algo pero no te mueves? Cambio, tú pues eres una persona que está en constante movimiento y muchas veces eh, puede que las personas como que digan, aquí estoy a gusto. Claro. Y yo creo que a lo mejor el conformismo es lo que te hace estancarte. Y tú has estado como en constante, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer y voy a buscar la manera. Porque también empezaste a dar clases en pandemia, ¿no es así? Sí. ¿Cómo fue? Pues tenía un poco de miedo, no necesariamente del virus, más como por más que a veces digo que no me importa lo que piensen de mí y que yo soy libre y que me muevo como yo quiera, pues a veces es imposible que no nos afecte, ¿no? Como lo que piensen los demás. Y, y sí, yo sentía como esa necesidad de volver a tener ese contacto, me parecía como... Bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Y no vamos a hablar de eso, pero pues veo ahí como muchos factores en los que no estoy, los que no me checan muy bien y veo cómo nos alejan completamente, ya sea el virus o lo que sea, pero perdemos comunicación por completo, los niños están frente a una pantalla tomando sus clases, incluso niños de kinder, lo cual pues me parece como súper ilógico, porque pues un niño de preescolar y un niño pequeño lo más que necesita es moverse, estar en constante movimiento, estar con sus compañeros, estar con otros niños de su edad, estar pues de ahí es donde absorben todo y donde Claro, aprenden, de creo donde yo, ¿no? aprenden. Ujú. Entonces, y yo también, eh, sí, como todos, ¿no? Al principio la pandemia, pues, es intensa, no sabes qué está pasando, tienes miedo, si sí, si no, qué tal, si se enferma mi mamá, que sobre todo, pues creo yo, la mayoría teníamos miedo a eso, ¿no? A que Claro. se enfermen nuestros padres. Pero de ahí todo lo que se está parando, toda la vida que se está deteniendo. Y bueno, sí, en su momento por supuesto me detuve, estuve en casa por mucho tiempo, encontré como las formas de seguirme moviendo, estaba haciendo clases de afro en YouTube, hacía yoga, em, y ahí fue que empecé a dar una clase. Bueno, empieza la pandemia en marzo y en febrero yo retomo clases en Casa de Cultura con un tallercito. Este, mm, bueno, para esto soy madre de un pequeño de 2 años y medio y decido dedicarme a él por completo, entonces paro de trabajar cuando quedo embarazada, tengo como esa oportunidad de poder estar en casa y disfrutar mi embarazo plenamente y así fue. Y hacer como una pausa de mis actividades, ¿no? No fue así total, porque aún así di funciones estando embarazada y creo que a los 2 meses de mi hijo nacido ya estaba dando funciones. Con él me lo llevaba, mi mamá me ayudaba, sale ahí en las fotos desde bebecito. Y, y entonces, pero bueno, sí, para la actividad tan frecuente y constante que yo estaba tan acostumbrada, el detenerme tanto por mi hijo, de lo cual pues fue una decisión, ¿no? O sea, pude no haberlo hecho, pero fue mi decisión y decir como, bueno, voy a dedicar un poco este primer año, o bueno, un todo este primer año a él y a pausar un poco mi vida. Ya vendrán otros momentos para mí. Ujú. Y, y entonces, comienzo por fin a dar clases otra vez en Casa de Cultura, estoy súper emocionada, bueno, ya solo tengo un grupo, una vez a la semana, 2 horas, pero con eso por el momento estoy súper satisfecha. Y empieza la pandemia. Y así para mí fue como, pero yo llevo en cuarentenada casi 2 años, o sea, sí, no me hagan claro. esto, por favor. Digo, cada quien vivió la pandemia, sobre todo el inicio, de maneras pues diferentes, ¿no? Ujú. Y, pero yo al principio sí estaba como en una negación de decir, no, ¿por qué? O sea, por fin iba a empezar otra vez a activarme y tengo que estar en casa, ¿cómo es posible? Bueno, ya, me tumbo de rollo, digo, estoy bien, mi familia está bien, tienes una casa, tienes comida, Claro, todo lo que agradécelo, necesitas, sí, claro. cuídate y, y ya, ¿no? Date tiempo para interiorizar, para estar en casa, para, no sé. Y entonces empiezo a ver cómo empiezan las clases online, que
los colegas artistas comienzan a moverse con las clases. Yo decía, ¿funcionará clase de teatro online? No sé si funcione, pues necesitamos el contacto. Bueno, a ver, lo voy a intentar. Y como mis alumnos ya habían pagado ese mes y en Ujú. realidad ya no tuvieron las clases y yo obtuve mi pago, dije, pues se me hace justo que les dé las clases, ¿no? Al menos lo intento un mes y ya si no funciona, pues ahí queda. Entonces ahí fue como comenzó con las clases online, con el grupo que ya tenía, los papás estuvieron de acuerdo, termina el primer mes y les digo, ¿quieren seguir? Sí, 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 y me doy cuenta de que no era tan catastrófico como yo pensaba, pues hay otras opciones, obviamente hay Claro. muchos juegos que no se pueden hacer, pero hay otros Grupos más. reducidos. Ajá, todo esto del Zoom, de las salas de Facebook, lo tecnológico, que a veces no puedes controlarlo, ¿no? Que Claro. abren el micrófono. Sí, porque a todos nos asustó un poco como el, ay, no podemos salir, no podemos convivir, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que sí necesitaban como un poquito más de, ¿cómo se dice? Como movimiento, Sí, como estar como, eh, aunque sea un poquito de convivencia o lo mínimo que se pudiera, sobre todo con niños tan pequeños, ¿no? sí. Bueno, en el caso de este grupo eran niños un poco más grandes, eran de entre 7 y 11 años, me Ok. parece, 8 y 11, algo así. Y funcionó, fue funcionando y pues por supuesto no era lo mismo que lo presencial, pero igual lo Ujú. disfrutaba y lo agradecía y los niños estaban contentos y algunos sí me decían como, ay, esta es la mejor clase, no las otras que estoy solo sentado y aburrido y ya no quiero Sí. estar. Entonces para mí era como muy satisfactorio, ¿no? Decir, bueno, esto es bueno para ellos y bueno, para mí también. Entonces es que digo, ok, voy a abrir más grupos o voy como a continuar con esto, ¿no? En eso veo que alguien, una mamá conocida, publica, oigan, ya saben si hay alguna clase presencial, si acaso se llegan a encontrar con algo, yo quiero a mi hija, o sea, meter a mi hija, ¿no? Que tiene Ujú. 3 años. Y yo vi la publicación y yo ya tenía esa inquietud de, ¿será prudente hacer clases presenciales? Ay, ¿será prudente? Pues no sé, pero a ver. Y en cuanto veo eso, como que de ahí me agarré y dije, no soy la única. Y si ella lo está pensando seguro, hay montones de mamás, Claro. sobre todo de mamás, ¿no? Que son pues las que están como más tiempo con sus hijos, pero en general de las familias, esta necesidad de, mi hijo necesita una actividad, necesita por lo menos un día a la semana salir de casa y ver a otros Que niños. gaste esa energía, que Claro. conviva. Ujú. Y empecé a ver y dije, bueno, pues a lo mejor unos me tacharán de impertinente, de irreverente, de irresponsable, de no sé, pero pues para otros es una necesidad y si yo estoy dispuesta y ellos también, pues lo voy a hacer. O sea, Claro. no estoy dispuesta a que se me vaya la vida y a lo mejor puede sonar egoísta y fueron como cosas que yo pensaba constantemente, como cuál es la mejor decisión. Y cuando vi que habían otras mamás con esa necesidad y que apoyaban esto que yo sentía y que yo necesitaba, dije, si tengo 4 niños y un grupo, con eso, no importa, o sea, con eso voy a empezar y no me voy a ¿Y aborazar ahorita y eso. cuántos niños tienes? Y bueno, fue creciendo, me impresionó la manera tan rápida que creció. A la siguiente semana se hizo un grupo más, a la siguiente se hizo otro y a la fecha son 5 grupos, más o menos, podría decir que asegurados ahorita tengo como unos 25, 27 niños más o menos. Está Han súper llegado a bien. haber 30. Semanalmente hago ahí mi corte, ¿no? Algunas semanas son 20, algunas son 15, pero pues ya es como unos se van, unos vienen solo una vez, otros, tengo unos cuantos que están desde el inicio no han parado de ir y pues creo que era de las pocas o quizá la única opción que tenían realmente de una clase presencial. Yo pensaba, pues la mayoría va a querer clases online, Ujú. con que sea un grupo presencial, pues ya con eso. No, mi sorpresa fue que nadie quería online, solamente querían presencial y yo solo me quedé con ese grupo online hasta que eventualmente Ya se cuando se terminó empezó a porque ya me calmar. quedé nada más con, me parece que con un alumno y dije, pues ya, o sea, por más que yo trato Sí. de buscar más interesados, todos me buscan para clases presenciales, Ujú. así que pues ya, vamos a hacer lo que ¿Y están tú pidiendo. qué evolución ves como pues en los niños que tienes y así? ¿Cómo ves que evolucionan? Porque me imagino,
debe de llegar niños como tímidos, como más cohibidos, y entonces empiezan a tener estas clases y empiezan, me imagino, a hacer como acercarse más a... ¿Tú cómo ves ese cambio en ellos? Pues sí, la verdad es que sí lo he logrado ver en varios niños. Obviamente depende, pues, la personalidad del niño o la niña, el contexto, si papá o mamá trabaja o no, si está en casa o no, si tiene hermanitos o no, primos, no sé, ¿no? Em, y sobre todo, pues, los más pequeñitos, que algunos todavía no hablaban o estaban como súper apegados a su mamá, no sé, ¿no? Pero sí me ha llegado a pasar que llega un niño con la mamá y la mamá me dice, pero no ha visto a nadie en mucho tiempo y no habla y es muy tímido y justo por eso quiero que meterlo a tus clases. Y yo, no te preocupes, vengan a una clase y vamos viendo qué tal, ¿no? Sí, Sobre todo con los más pequeños. Era que yo les decía eso, vamos a ver si funciona. Em, la mayoría se han quedado y yo les digo a las mamás siempre, digo a las mamás porque son mayoría, pero también tengo unos cuantos papás, lo cual se me hace súper lindo, como ver a papás involucrados que llevan a sus hijos a las clases, que ni siquiera conozco a su mamá, nomás al papá. Em, pero han llegado niños así que yo quiero como saludarlos, hacer contacto y se esconden y no, no. O están todo el tiempo con su mamá y yo los respeto y yo trato como de acercarme a ellos de manera, o sea, sin invadirlos. Y yo les digo, ¿quieres venir? No, está bien. Con observar es suficiente. Pero la mayoría de ellos están atentos a lo que está pasando, como con ganas de querer entrar, pero con miedo, como no estoy listo, o no sé, ¿no? Y a la siguiente clase dan un pasito. Y en la siguiente dan otro. Unos es así, ¿no? Por eso digo, depende del contexto y la personalidad de cada niño y cada familia. Me ha tocado así un poco de todo. Pero hay un momento, bueno, la clase siempre inicia con un círculo. Okay. Y cuando logramos hacer el círculo todos juntos, se siente así como, incluyendo a mi hijo, que también ahí nos ronda, y que a él le ha tomado así como tiempito. Y ya cuando estamos todos juntos es como, lo logramos, ya, por lo menos 3 segundos, no importa, ya después si quieres, vete y piérdete, pero constantemente tratar de llamar su atención. Y al final, bueno, pasa, o sea, es como círculo y luego comenzamos como a hacer respiraciones con diferentes tipos de juegos, partes del cuerpo y ahí vamos metiendo canciones. Meto mucha música, mucho movimiento, un poquito de danza, este, pero pues expresión constantemente, ¿no? Y mucho juego, todo el tiempo estamos jugando. Y al final vamos relajando y bueno, y trato de meter un tema como en el juego. Pues en general en la clase. No sé, por ejemplo, frutas y verduras, nutrición, crecimiento de las plantas, qué necesitan las plantas para crecer, los colores, las formas geométricas, los animales, los reinos, los distintos reinos animales, etcétera, ¿no? Y ahí más o menos durante toda la clase trato de seguir hablando de eso. Y al final siempre viene una relajación y un cuento. Entonces viene como un cuento, a veces un cuento que yo les cuento, a veces un cuento con manos, a veces, y esto es algo que se implementó y que les encanta, saco una bolsa mágica llena de cosas adentro, juguetes, y ellos sacan algo y a partir de ahí vamos contando todos una historia. Si los niños están muy pequeños, papá o mamá ayudan, o si vienen con su hermanito o hermana mayor, ellos también ayudan, pero ellos se involucran sacando el juguetito sorpresa, ¿no? Y y de hecho cuando no hago esa actividad me la exigen como, ¿y el cuento? Es que tienen una imaginación como para contar unas historias. Sí. Que me imagino que por eso es que lo quieren jugar, ¿no? A veces me sacan cosas que yo digo, wow. Y al final siempre trato de terminar con un pequeño masaje. Pero siempre les pregunto, jamás o sea, no los voy a tocar si ellos no quieren, no les voy a dar masaje si ellos no quieren. ¿Quién va a querer masaje? ¿Quién va a querer masaje? Venga y acuéstese. Ya son unas palmaditas en la espalda, masajito. Y recuerdo mucho a un niño que llegó así súper, súper tímido. Y yo creo que pasaron como... Se fue involucrando cada vez un poco más, pero a la hora del masaje siempre decía que no. Siempre decía que no. Y de repente yo creo que pasaron, no sé, como unos 2 o 3 meses. O sea... Es el aire. Bastante tiempo. Y cuando por fin dijo que sí quería masaje,
pues tanto sus papás como yo nos volteamos a ver y fue así como, o sea, tanto, o sea, como una gran emoción, porque pues ahí es súper personalizado, a todos les hablo por su nombre, trato de saber qué les gusta, pues para saber cómo desde dónde abordarlos, ¿no? Y cuando pasan ese tipo de cositas para mí es como... Que les das como su espacio, ¿no? Sí. Respeta sus tiempos. Sí, 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 y cuando logran atravesar como esa frontera y ya de ahí empiezan a desenvolverse y a hacer cosas que ni sus papás pensaban que podían hacer y me encanta cuando hay ese contacto. En la mayoría de las clases están los papás, sobre todo con los pequeños. No es una norma, es decisión de ellos, pero sí, pues es muy lindo cuando vemos los logros de los niños. Y tengo una pregunta. ¿Tú has sentido, porque eres mamá, cuántos años tiene tu bebé, Nicolás? 2 años, 7 meses. 2 años y medio, pongamos. Sí. ¿Y tú has sentido en algún momento que el ser mamá te ha detenido de hacer, ahora sí que lo que has querido hacer, tus clases, todo este movimiento, este constante movimiento? ¿Has sentido que en algún momento, porque yo creo que ya ves que te dije, pues este es un programa completamente hacia mujeres y creo que muchas veces, como con el pretexto de no, ya no puedo porque soy mamá, o no, no puedo hacer esto porque ¿cómo lo voy a hacer si soy mamá? O incluso esa vergüenza, ¿no? De tengo que ser mamá, entonces, o sea, no puedo hacer más. ¿Tú has sentido alguna vez como ese stop? ¿Esa pausa? Ajá. Sí la he llegado a sentir, pero sobre todo al comienzo. Pero siempre he sido muy consciente o siempre he decidido pensar o trato de no olvidarlo que era una pausa momentánea, Ok. que es una, ¿cómo se dice? Una etapa, que no va a ser para siempre, que no me voy a quedar sin mi trabajo, sin mis pasiones todo el tiempo, porque pues mi hijo va a crecer y va a crecer y cada vez me va a necesitar un poquito menos, ¿no? O no sé, va a entrar en actividades, etcétera. Cuando era recién nacido, pues sí, y que estaba como yo sola en casa porque su papá se iba a trabajar y etcétera, pues de repente sí había momentos como bien difíciles en donde sentía que eran eternos Claro. y que sentía como es que si no tengo un poco para mí, siento que la energía se va, ¿no? O sea, necesito como una actividad. Y trataba de mantenerme como activa, ya sea, pues leer algo, hacer una clase, al menos una vez al mes, ¿no? O sea, pero por lo menos como una pequeña dosis de algo que es para mí, que me gusta, para yo sentirme, ok, puedo continuar con mi vida de madre. Pero igual siempre he sabido que solo cuando recién quedé embarazada, que sí o sea, como este miedo, ¿no? De mi vida va a pausar, ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder hacer nada. Es así como inmediato, aunque siempre he pensado que no es así, pero en ese momento inevitablemente lo piensas. Y luego ya fue Claro. como, a ver, espérate, no. Si tú quieres que sea diferente, puede ser diferente. No tiene que ser como normalmente pasa, no te apegues a eso, o sea, Ujú. ve hacia tus... Suelta la idea, ¿no? Exacto, ve a tus pasiones y descúbrelo y sigue viajando. Hemos tenido también la fortuna de viajar con nuestro hijo ya varias veces y, y vemos cómo realmente la limitación se las pone uno, ¿no? Ujú. Obviamente es distinto, obviamente es más cansado, obviamente hay unas cosas que no puedes hacer, pero bueno, depende de decidir, ¿no? Y de comprender que las cosas van a ser diferentes, pero no por eso se tiene que acabar tu vida. Y, y bueno, yo tengo mucho apoyo por parte de mis papás, de mi mamá, del papá de mi hijo, respecto a que para ellos también es importante lo que yo hago y me apoyan y me ayudan a cuidarlo y muchas veces él está ahí en las clases mientras yo estoy en mi casa con los niños, con mi hijo al mismo tiempo, tratando de hacer Claro, pues y que todo ese al apoyo mismo es súper tiempo. importante, ¿no? O algún ensayo de teatro no tengo en dónde dejarlo, pues me lo llevo. Ujú. Y a lo mejor va a ser distinto y no voy a poder dar mi 100 o voy a tener que estar distraída con él, pero ¿qué prefiero? ¿Eso Ujú. o cancelar no mi hacerlo. ensayo y no Ujú. hacerlo? Detener mi vida. Entonces, pues es aprender a hacer las cosas con él, ¿no? Con ellos y Claro. disfrutarlo. Yo lo disfruto. Obviamente también Sí. es cansado, pero
Ok. Vale la pena. Rosy, me dio muchísimo gusto tenerte aquí, que nos hayas acompañado en esta plática tan bonita. ¿Puedes repetirnos cómo se llama o cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para las clases? Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Semillas en Movimiento. ¿Y cómo es que se llama la obra? Creciendo pa'l Sol, historia de una lechuga. Ese dato igual también lo pueden encontrar ahí en cualquiera de las dos redes. Ok, me dio muchísimo gusto que nos acompañaras. Muchas gracias por tus experiencias, por darnos ahora sí que este aprendizaje. Esperamos tenerte más adelante con proyectos nuevos. Ojalá puedas venir, Ojalá. que yo sé que sí seguramente vas a tener. Así que pues nos vemos en la siguiente edición, el siguiente viernes. Igual, la cita es aquí a las 7. Y tengan una muy agradable tarde, un bonito fin de semana. Gracias por todo el apoyo y por acompañarnos hoy. Bye. Gracias. Bye bye.